Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 5 de junio y en el podcast de hoy me gustaría hablaros de un ETF que es bastante interesante. Pero antes de ir con ello, me gustaría comentaros que lo mismo que dije la semana pasada, que esta semana pues ha parecido que ha seguido subiendo las bolsas, mi cartera está en máximos históricos y bueno, aunque hay acciones que sí que están a precios bastante altos, hay otras que están a precios relativamente bajos, que serán las siguientes que vaya invirtiendo más. Por ejemplo, podría ser Disney, podría ser Philip Morris, podría ser Bats. Hay varias de esas empresas que estoy mirando y será la siguiente en las que decida ampliar posiciones. Ya sabéis lo que digo, yo creo que es muy difícil acertar lo que va a hacer el mercado, entonces lo mejor es esparcir las compras temporalmente, a poder ser una al mes o una cada 2 meses según vuestro ahorro, y así pues bueno, os quitéis un poco el lío de que la bolsa esté subiendo o bajando. Y ahora sí, vamos a ir a hablar de este ETF, que un ETF, por cierto, para los que no lo sepáis, significa Exchange Traded Fund, que en español sería algo así como un fondo cotizado en bolsa. ¿Qué quiere decir? Que normalmente los fondos, pues tú inviertes en ellos y se recalcula el valor del fondo una vez cada día nada más, pues un fondo cotizado en bolsa simplemente está cotizando en bolsa y puedes comprar y salirte y vender las participaciones pues de una manera más líquida. La principal ventaja y por la cual son populares en Estados Unidos es porque estos ETFs suelen tener unos costes más bajos que los fondos y sobre todo que fondos de autor. Entonces, si buscáis un fondo de Vanguard o un ETF de Vanguard, los dos indexados al S&P 500 que son iguales, el ETF tendrá menores comisiones. La parte mala es que como se comporta como una acción, te requiere tener un broker y te requiere pagar por las típicas comisiones de compra-venta al broker. Ahí cada uno tiene que evaluar qué le interesa más. Y luego en el caso de España no son muy populares porque fiscalmente, al menos a día de hoy, son peores que los fondos normales. Porque los fondos normales te permiten traspasarlos a otro fondo, cambiar por ejemplo de un fondo de renta variable a un fondo de renta fija, sin tener que vender y sin tener que pasar por Hacienda. Eso es una gran ventaja. Sin embargo, un ETF, si lo quieres vender o si lo quieres traspasar y coger ese dinero y pasarlo a otra cosa en España, te toca venderlo. Si has ganado, si has tenido beneficios, te toca declararlo a Hacienda, pagar los impuestos que tienes que pagar por haber tenido beneficios y con lo que te sobre, pues ya poder reinvertirlo. No es exactamente así porque, como sabéis, tú lo vendes y luego ya en la declaración de la renta le dices a Hacienda lo que has ganado y te toca pagar, pero para que nos entendamos. Como en Estados Unidos este beneficio fiscal no existe, de hecho creo que solo es único de España, no lo he visto en ningún otro país, y las cantidades de dinero que se mueven suelen ser más altas, además de tener acceso a una cantidad de brokers pues que suelen tener comisiones más bajas, los ETFs son más populares. Pensadlo así, si tú vas a invertir solo 500 euros o 1000 euros, las comisiones del broker van a ser mucho más altas que lo que te vas a ahorrar. Estamos hablando de que a lo mejor te ahorras un 0,1% de comisiones nada más. Por tanto, si estás invirtiendo pues 1000 euros, estamos diciendo que te estás ahorrando al año ¿qué? 1 euro al año. Pues por 1 euro que te van a cobrar de más el fondo respecto al ETF, y teniendo en cuenta que el ETF cuando hagas la operación de compra y luego hagas la operación de ventas, lo mismo te toca pagar más de comisiones, pues suelen ser los fondos más populares. Sin embargo, si ya nos vamos a cantidades más grandes, vamos a poner el mismo ejemplo, pero en vez de con 1000 euros, con 100.000 euros, empezamos a hablar de 100 euros al año. Y 100 euros al año, pues ya es un dinero interesante. Y si en vez de 100.000 tenemos 500.000, pues estamos hablando de 500 euros al año. Y ahí sí que el ahorro empieza a ser bastante interesante. Hecho esta pequeña introducción sobre ETFs, pues está claro que hay ETFs para todos los gustos, al igual que los fondos. En concreto, hoy os voy a hablar de uno que se llama el Schwab US Dividend Equity. Las siglas, para quien lo quiera buscar en Morningstar, por ejemplo, os vais a Google, ponéis simplemente Morningstar y ponéis ahora estas siglas, SCHD, que es el símbolo. Con eso ya lo encontraréis y podéis ver en Morningstar pues su histórico, etcétera, que es de lo que os voy a hablar hoy. ¿Qué es lo que tiene de especial este fondo, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, este ETF,
que al fin y al cabo es como un ETF indexado, pero en vez de indexarse al SP500, lo que intenta imitar y bastante bien es el comportamiento de lo que se llama el Dow Jones US Dividend 100, que es un índice que básicamente coge las empresas que más dividendos repartes o que dividendos más altos reparte con cierto track record y cierto histórico y demás, y coge estas 100 empresas, las pone ahí y ver cómo se comportan a lo largo del tiempo. Pues este ETF lo que hace es imitarlo. ¿Y qué es lo que tiene de interesante este ETF? Pues bueno, que se está imitando a un índice que reparte dividendos, ellos también reparten dividendo. Y la rentabilidad anual por dividendo bruta que está teniendo ahora es del 3,75% más o menos. Os podéis hacer un poco la idea de que yo cuando invierto intento conseguir empresas que tengan un yield del 3% y un aumento del dividendo de en torno al 6-7%. Pues bien, este índice no solo cumple con mi criterio digámoslo así, de yield, porque es más alto, sino que también el de aumento de dividendo, porque no he hecho la media, pero para que os hagáis una idea, pues sus aumentos de dividendo suelen ser de en torno a 2 dígitos. En 2022 fue del 13,9%, 2021 10,9%, 2020 17,6%, 2019 19,8%, en 2018 y 2017 el 7%. Pues bueno, como podéis ver, tiene un poco, pues básicamente un aumento de dividendos superior al 10%, lo cual está muy bien. Luego alguien puede pensar, vale, está muy bien que de dividendos, que los vaya aumentando tanto, pero lo que importa es pues cuánto dinero tenía al principio, cuánto dinero tengo al final, que es lo que digo siempre yo que importa. Y bien, para que nos hagamos una idea de la rentabilidad, todo esto es contando los dividendos y demás, este índice, este ETF, tiene una rentabilidad del 11,05% anualizado durante los últimos 10 años, donde estamos incluyendo, por ejemplo, el COVID. Pero vamos a compararlo con algo que se pueda decir similar, que es básicamente otro ETF, pero esta vez lo he cogido de Vanguard, que es la gestora más famosa del mundo por tener comisiones muy bajas. Que he cogido uno de sus ETFs más famosos, el VOO, que es un indexado al SP500 que reparte un dividendo de lo mismo que reparte el SP500, que de media ahora mismo está en 1,57%. Y bueno, lo que sí que podemos ver para empezar, que en vez de como el anterior que tenía unos gastos solo del 0,06%, este tiene unos gastos del 0,03%. Como he dicho, siempre van a ser más bajos que los gastos de los fondos. Y la rentabilidad anualizada a 10 años de este Vanguard SP500, el VOO, es del 12,23%, que es un 1,2% más que el que os he comentado, de que el Schwab US Dividend Equity, y un 1,2% durante 10 años se nota en la rentabilidad final, ¿vale? No penséis que es muy poquito, no, se nota. Pero bien, pensad que estamos comparando con básicamente el mejor índice. Habría que ver el Nasdaq, pero digámoslo así, el SP500 lleva unos años impresionantes donde ha ido aumentando mucho en bolsa. Y claro, le estamos comparando con sus mejores años. Habría que comparar también con los peores, como cuando el SP500 entre el 2000 y el 2010 no creció nada. ¿Y por qué os quería traer este ETF aquí al podcast? Pues principalmente porque creo que si alguno de vosotros no se quiere complicar la vida invirtiendo en bolsa, y quiere cobrar dividendos, me parece una gran opción poder apostar por este ETF, que creo que, bueno, ahí está, lo hace bastante bien. Por otro lado, también quería mostraros que aunque lo hace un poquito peor que el SP500, no lo hace muchísimo peor que el SP500, como algunas personas piensan cuando dicen invertir en dividendos es conseguir rentabilidades muy bajas comparadas con otras estrategias. Pues bueno, poca gente gana el SP500, este índice tampoco lo gana, pero se queda cerca, digámoslo así. Y además nos está dando la tranquilidad de que al recibir dividendos, porque aunque parezca que nos estamos autoengañando, pero psicológicamente es más fácil ver cómo tus dividendos van creciendo de manera constante. Por otro lado, también muestra que una estrategia de invertir en empresas que repartan dividendos crecientes, pues aunque pareciera que se había acabado la moda o que ya no eran tan buenas, pues se puede ver que en 10 años, desde hoy 10 años hacia atrás, pues ha sido una estrategia bastante rentable, muy rentable. Puede que no sea la mejor, puede ser, pero aún así ha sido una muy buena estrategia. Por último, también lo quería traer para dejaros una reflexión. Hay gente que promueve o que piensa
que ganar el SP500 es fácil, que conseguir rentabilidades del 30, 40, 50% pues es sencillo. Sobre todo si se tiene poco capital, como puede ser un particular, y se invierten pues en empresas muy pequeñitas que no tengan apenas capital, por tanto son más volátiles, y si encuentras una empresa con un negocio bueno e inviertes en ella, eventualmente se va a revalorizar, y cuando se revaloriza muchísimo. Y esto es una realidad. El problema es que para la mayoría de las personas no es posible hacer esto. ¿Y por qué digo que no es posible? No es porque no tengan unas habilidades o haya que ser un genio, no. Pero no es posible porque sinceramente invertir en bolsa les aburre. Es decir, cuando acaban de trabajar y llegan a casa, lo que no quieren hacer es ponerse a ver informes de empresas, y es normal y corriente. Otro motivo puede ser porque estén centrados en el desarrollo de su carrera profesional, y entonces están más centrados en hacerlo bien en el trabajo, en ir a esas formaciones, en ir a esas conferencias que hacen falta, porque al fin y al cabo el gordo de su dinero viene de su trabajo, y con ese dinero que ganan y ahorran es con lo que consiguen invertir. Y por último, también puede ser, por ejemplo, que una persona tenga familia, tenga niños pequeños y por tanto no tenga el tiempo libre, o aunque lo pudiese tener, prefiere pasar ese tiempo con sus hijos pequeños a tener que estar mirando informes. Todo esto además viene seguido de que, a pesar de que analices informes de empresas, eso no significa que vayas a conseguir hacerlo muy bien o que el mercado te vaya a dar la razón de manera inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy habitual, sobre todo en redes sociales, ver cuando un año es bueno, que el SP500 haga un más 35%, pues ver a mucha gente diciendo, bueno, yo cierro el año con más 40, más 45%, hay que seguir, tal, qué bien, qué buen año he tenido. Pero luego, cuando viene un año malo y el SP500 hace un menos 30, estas personas ya no van diciendo que a lo mejor ellos han tenido un menos 60%. Esto que pasa con particulares también pasa con profesionales. Así, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de 3 fondos muy conocidos. Los 3 he cogido, por decirlo de una manera, la versión internacional en los que tenía, por no limitarlo solo a España. Y podemos ver como True Value en los últimos 5 años la rentabilidad anualizada ha sido del 1,58% anualizado. Si os decía que había diferencia entre haber sacado un 12% en 10 años o un 11% en 10 años entre los dos ETFs que he comentado, pues imaginaros si nos vamos a más de un 10%. Y aquí estoy diciendo 5 años porque todavía no tiene datos para ver cómo ha sido la rentabilidad 10 años. Nos vamos a otro fondo bastante conocido, como puede ser AZ Valor Internacional, que este lo ha hecho bastante mejor, pues en 5 años anualizado la rentabilidad ha sido del 10,94%. Si mirásemos solo 3 años, todavía la rentabilidad sería muchísimo mejor, 37,07%. ¿Pero esto por qué es? Esto es principalmente, bueno, salvando su primer año que hizo un más 20%, el resto de años su rentabilidad ha sido bastante mala, excepto 2021 y 2022, que hizo un 39% prácticamente y un 45,8%. Y estos 2 años buenos es lo que le ha salvado, por decirlo de una manera, la media. Pero claro, la pregunta sería, si tú inviertes en este fondo, ¿habrías entrado este año donde ha pegado el petardazo o hubieses entrado después de que hubiese pegado el petardazo? Y al final este tipo de inversión que hace Z Valor y ellos reconocen, al final no tiene razón durante mucho tiempo y solo 5 minutos tiene razón, que es lo suficiente para compensar. Es un estilo de inversión muy válido que da una rentabilidad bastante interesante, pero claro, yo prefiero algo más estable, aunque me garantice menos rentabilidad, por decirlo de alguna manera, pero algo que no varíe tanto, que no tenga tanto altibajo. Luego, claro, también podemos ver Cobas Internacional, el hermano de AZ Valor, que lleva en 5 años una rentabilidad anualizada del menos 0,56%. Y todo esto lo comento porque yo la manera que tengo de invertir, no invierto para ser el mejor inversor del mundo, no invierto con el objetivo de conseguir unas rentabilidades impresionantes, seguramente lo haga peor que el mercado y muchos me preguntaréis, pues entonces, ¿por qué no te indexas? Y es simplemente porque en mi manera de invertir intento dedicarle el menor tiempo posible, pero consiguiendo reducir mucho la volatilidad, intentando bajar lo mínimo la rentabilidad. De tal manera que la rentabilidad de mi cartera suele ser bastante estable, no suele ni subir mucho ni bajar mucho. Nunca veréis que haga un año de más 40% y espero que no veáis nunca, o espero no ver nunca, una rentabilidad tampoco del menos 40%.
Invierto de esa manera porque es la que me cuadra a mí según mis gustos. Cada uno puede tener distinto estómago y puede tener puede tener un estilo de inversión que le guste de una manera u otra. Hay gente que dice, mira, a mí lo que me importa es el resultado final, me da igual si hay mucho altibajos, al fin y al cabo consigo un 1% más anualizado en 10 años. Pues perfecto, está genial, pero creedme que no es lo mismo ver, aunque llegues al final un poquito mejor, no es lo mismo ver todos los años conseguir un 8%, un 8%, un 8%, que ver subidas del 40, bajadas del 30, porque eso, pues bueno, puede afectar sobre todo cuando tienes bastante dinero y lo que sube y baja, pues puede ser el valor de un coche, por ejemplo. Y hay gente que incluso gente con carteras grandes, de mayor al 1.000.000 de euros, pues lo que puede ver es que en un año su cartera ha bajado el valor de un piso. Por tanto, siempre os diré lo mismo, encontrar vuestro propio estilo de inversión, encontrar lo que os guste, lo que hagáis. Y si, por ejemplo, os gusta mucho el tema de la bolsa, invertir y demás, formaros, dedicarle tiempo y dedicar a analizar empresas y buscar empresas que puedan ser muy buenas. Sin embargo, yo en mi caso particular os puedo decir que estoy más centrado pues en mi carrera profesional. Esto lo hago como hobby, pues sí, miro resultados de empresas y demás, pero no me pongo a analizar empresas random para ver si encuentro alguna empresa que sea un chollo. La mayoría de mis empresas son conocidas por todo el mundo y lo hago de una manera donde no me saque mucho tiempo y pueda rentabilizar mis ahorros sin tener mucha volatilidad. Por último, ¿cómo se compran estos ETFs como el que he hablado, el SCHD o el VOO de Vanguard u otros ETFs que son americanos? Pues por normativa europea, si vosotros entráis por ejemplo en vuestro broker Interactive Brokers e intentáis comprar estos ETFs, os van a decir que no se puede porque sois de la Unión Europea, los folletos no están en vuestro idioma y por tanto no os dejan. Pero existe un truco y ese truco se trata en operar con venta de puts. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenéis que vender una put de este fondo, de este ETF en el que queréis invertir. Por ejemplo, el ETF SCHD pues está cotizando en torno a 70-75 dólares. Sabéis que la puts son contratos de 100 acciones, por tanto tendréis que vender una put de un valor de 7.500 o 7.000 dólares. No pasa nada, imaginaros que solo queréis invertir 1.000 dólares. Vendéis la put muy cercana al precio de ejecución y en un periodo muy corto de tiempo. Os van a dar la prima y lo que estáis buscando como queréis comprar es que se ejecute esa put. Cuando se os ejecute la put os asignarán el valor de las acciones por el de las 100 acciones. Digamos 7.500 dólares en 100 acciones. Y ahora, si queríais invertir solo 1.000 dólares, lo que hacéis es vendéis la suficiente número de acciones para que os quede invertido solo lo que queríais en un principio. De esta manera sí que es cierto que vais a pagar más comisiones porque es al fin y al cabo que vender la put, pagar comisiones por la venta de put, pero luego también vender las acciones que no queráis. Pero es la única manera que tenemos los europeos de comprar este tipo de ETFs estadounidenses. Aquí el podcast de hoy, espero que os haya entretenido, que os haya hecho reflexionar y os leo en los comentarios. Os he ido contestando durante hoy porque he tenido, la verdad, suelo tener unas semanas bastante liadas y hoy os he contestado a los a los podcasts de hace 2 semanas por YouTube y luego el resto de comentarios en iVoox y demás pues los iré mirando e iré contestando a lo largo de la semana. Hasta luego, os leo en los comentarios.